Bienvenidas sean todas y todos ustedes. Quisiera empezar externando mi consideración al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que por su invitación y permitirme ser ponente en este curso en línea denominado Quisiera ser candidata. Y en forma especial agradezco a la magistrada Mónica Galín Soto Fregoso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por impulsar este tipo de encuentros formativos para las mujeres que aspiran a ser postuladas por un partido político o ostentar a una candidatura independiente a un cargo de elección popular en este proceso electoral próximo, federal o local. Sin más preámbulo, quisiera dar inicio y para eso establecemos el módulo 9, denominado financiamiento de campañas electorales de mujeres. Para poder abarcar este tema necesitamos empezar de aspectos generales como son los tipos de financiamientos, a quién puede ostentar o quién puede detentar un financiamiento, cómo se maneja un financiamiento al interior de un partido político y cómo se maneja un financiamiento de una candidatura independiente, ya que tienen características específicas cada uno, los gastos de campaña que se deben de generar y las obligaciones constitucionales y legales para el financiamiento de campañas electorales de las mujeres. Ahora bien, en el primer punto, básicamente tendríamos que hacernos la pregunta de qué es el financiamiento, ¿no? Y la propia Constitución nos da luz con esto y nos dice prácticamente que la ley debe de garantizar a los partidos políticos nacionales que cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, señalar las reglas que se sujetarán al financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales. ¿Qué debemos de entender por esto propiamente? Bueno, pues que estamos hablando de un recurso económico con que cuentan los partidos políticos de forma anual para poder desenvolverse y de acuerdo a la propia Constitución lograr los fines para los cuales han sido creados, ¿no? Que es básicamente la participación activa de la ciudadanía en temas políticos del país e impulsar su participación en candidaturas. Ahora bien, ¿qué partido político puede solicitarse el otorgue un financiamiento? Pues básicamente estamos hablando de dos vías. Aquel que ha tenido ya un registro, que tiene ya un registro y que después de una elección mantuvo su registro. Es decir, para mantener un registro de un partido político debe obtener por lo menos el 3% de la votación válida efectiva para poder participar en el siguiente proceso electoral. De igual manera, quien no lo obtenga, en ese momento deja de tener el registro como partido político, hasta ese momento deja de tener un financiamiento como partido. ¿Sí? Entonces, este es tu parámetro para poder decir necesito o puedo o soy acreedor a un financiamiento. ¿Cuántos tipos de financiamiento tiene un partido político? Son dos básicamente. Es un sistema mixto, un sistema dual, que es el público, que es para lograr condiciones equitativas, que es un recurso del erario público que se entrega al partido político para crear estas condiciones de equidad en una competencia electoral entre los actores políticos. Esto me va a permitir tener una rendición de cuenta y una transparencia en el uso y destino del mismo. Y el privado, que son otras formas en las cuales los partidos políticos se pueden allegar de un recurso de ciertos montos, de ciertas cantidades, para que se mantenga esta equidad. En este mismo modo, el recurso que se obtiene de manera privada, ya lo veremos más adelante, tiene sus limitantes y tiene sus topes, ¿no? Para poder llegar a ser ingresado a lo que sería el monto total del financiamiento del partido político. Aquí sería importante nada más resaltar que uno de los principios que van a regir esta dualidad o este sistema mixto es un principio de preeminencia del recurso público sobre el privado. ¿Qué significa esto?
que si bien es posible que el partido político acceda, pueda tener un recurso de carácter privado, este nunca va a poder ser más que el público. ¿Qué se trató de evitar con esto? ¿Qué trató de evitar el legislador al crear esta dualidad de sistemas? Bueno, pues propiamente lo que trata de evitar es que al tener este control del privado, no se permita que vaya a haber una injerencia indebida en los partidos políticos o en los partidos políticos propiamente, para crear básicamente un ataque a la independencia en esta actividad política, ¿no? Es por eso que se debe de cuidar que no exceda. Ahora, refiriéndonos al primer punto, que sería el del financiamiento, que es el público, que es el que viene del erario, tiene prácticamente tres destinos este financiamiento. Su utilización, este dinero es para actividades ordinarias permanentes del partido político. Como es un recurso anualmente y que se entrega a través de administraciones a los partidos políticos, tenemos que es para su subsistencia, para sus actividades, para sus fines, para que puedan realmente alcanzar los fines por el cual. Por otra parte, tenemos un segundo destino, que es los gastos que se van a generar durante un proceso electoral. Aquí es a donde viene incluido el tema de campañas y precampañas, que es básicamente el módulo. Y un tercero, que es el de actividades específicas. El de actividades específicas, como bien dice la ley, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el liderazgo, formación de cuadros de liderazgo de mujeres para poder participar en los próximos procesos electorales. Tienen cierto porcentaje que se debe de destinar para ir capacitando a la mujer y poder participar en igualdad de circunstancias, en igualdad de posibilidades frente a cualquier otra candidatura de hombre. ¿Quién define el financiamiento público? A nivel federal es el Consejo General del INE, quien determina los montos. A nivel local, estamos hablando que es el Consejo General del Instituto, en este caso el Instituto de Guanajuato, el que va a determinar los montos. Ahora bien, en este sentido, para yo poder calcular estos financiamientos en el punto que nos interesa, que es el de campañas, primero tenemos que sacar el porcentaje de financiamiento de actividades ordinarias para de ahí poder desprender cuánto podría ser la cantidad que se le va a otorgar al partido político para el tema de gastos de campaña, gastos dentro de un proceso electoral. ¿Cómo lo calcula? Con la siguiente fórmula. Básicamente es el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral previo a la elección, que es, se multiplica por el 65% de una UMA diaria. Esta cantidad que me va a dar es propiamente distribuida en un porcentaje de 30-70 al Partido Político Nacional. 30% se distribuye de forma igualitaria. 30%. Es decir, si son 10 partidos, se va a dividir una cantidad de plata entre los 30, de este 30%. Si es el 70% restante, va a ser proporcional al porcentaje de votos que se obtuvieron en una diputación federal. Esta fórmula se replica generalmente en los estados, pero varía el porcentaje de la UMA, es en donde vamos a impactar, y el porcentaje de repartición entre forma igualitaria y acorde al porcentaje de votos obtenidos, pero aquí ya sería en diputaciones locales. En el caso de Guanajuato tenemos que estamos con dos variantes propiamente. La primera es que estamos hablando de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, pero esto es al 31 de julio, previo a la elección, al año previo a la elección. Pero sobre 40% del UMA.
a diferencia del federal, que es por 65% de la UMA diaria. Y se manejan dos cantidades, tanto para el partido político nacional, que va a tener participación a nivel estatal, como el partido político local. La repartición aquí ya no es 30-70. En Guanajuato es de 35% contra 65%. Es decir, 35% es para los partidos, total de los partidos políticos de forma igualitaria, y el 65% es acorde al porcentaje de votos obtenidos en diputaciones locales. ¿Qué es lo importante destacar en este punto? Bueno, pues propiamente que cada legislatura tiene libertad legislativa configurativa para determinar estos porcentajes. Su única limitante o su única limitación va a ser el tema constitucional y los principios constitucionales, que es, en primer lugar, un principio de preeminencia de público sobre privado. Entonces, tendríamos que cuidar que nunca se diera ese desbalance, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces romperíamos con la independencia en las candidaturas. En este financiamiento público de partidos políticos, en el segundo punto es cómo calculo entonces el porcentaje de financiamiento que va a tener un partido político para la obtención del voto. Bueno, es necesario ya, una vez que se tiene el financiamiento de actividades ordinarias que acabamos de ver, simplemente hacer un 50% cuando el tipo de la elección es para presidente, para presidencia, para senaduría o diputaciones. 50% de esa cantidad. Y cuando son las intermedias, que son para las diputaciones federales, como es el caso que vamos a vivir ahorita, pues estamos ante solamente el 30% de actividades ordinarias, del financiamiento de actividades ordinarias. Ahora bien, a nivel local tenemos los mismos porcentajes, 50-30, pero aquí la única diferencia es que estamos ante una gubernatura, la elección de la posible gubernatura, 50%, y a nivel de intermedia estaríamos nosotros hablando de las diputaciones locales y ayuntamientos, el 30%. ¿Quién puede dar en un financiamiento privado? Bueno, ya una vez que vimos lo que es el financiamiento público, nos pasaríamos al financiamiento privado y analizaríamos lo siguiente. ¿Quién puede entregar o participar para darle recursos a un partido político? Básicamente tenemos a 4 posibilidades: que sea a través de su militancia, que sea a través de sus simpatizantes, que sea a través de un autofinanciamiento y que sea a través de los rendimientos financieros y fondos de inversión. Militancia y simpatizantes son donativos, dinero en especie, efectivo, aportaciones voluntarias, y básicamente estaríamos hablando que sería estos los elementos para el cual yo podría pensar que es la única forma en la cual estos dos entes podrían entregar. El autofinanciamiento, que son todas las actividades que hacen los partidos políticos de manera lícita para poder obtener una cantidad de recursos. Podemos hablar de las rifas que se realizan para poderse llegar de recursos. Y los rendimientos financieros, bueno, pues son los porcentajes que se tienen por tener las inversiones dentro del banco que se están generando, ¿no? Lo que les decía es que no se puede dar de manera desproporcional. Tiene que tener una limitante estas aportaciones para que con ello cumplamos con este principio de preeminencia del financiamiento público sobre el privado. Y para ello nos marca la propia ley, las jurisprudencias y los criterios que hemos elegido, que es para militantes será el 2% del financiamiento público total de partidos políticos y se puede destinar a actividades ordinarias de campañas, y aportaciones de candidatas y simpatizantes será el 10% del tope de gastos.
presidencial al anterior para campañas de las candidaturas. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Que pegado a un financiamiento siempre vamos a tener que estar observando que el propio Consejo General, ya sea INE o del instituto, me fijará un tope de campaña, un tope de gastos. Los topes de gastos son los que yo voy a tener que respetar como partido político y no poder ir más arriba de este tope de gastos de campaña. También es definido por partido político. Es por ello que yo estaré midiendo las aportaciones en lo privado, en lo particular, para que no vaya a tener más allá del tope de campaña. A nivel local, estamos hablando del 12% del financiamiento y de igual 10% para candidatas y simpatizantes, ¿no? Sin embargo, es importante resaltar que en el tema de gastos de procesos electorales con aportaciones de militantes y simpatizantes, no se va a acotar exclusivamente al proceso electoral, sino son aportaciones que se pueden estar dando, pero siempre y cuando se mantengan en cierto rango, ¿no? O sea, no se pueden limitar, y es la jurisprudencia 6 del 2017. Lo mismo sería importante resaltar también que en el tema de esta libertad configurativa que les hablaba para fijar los porcentajes y las limitaciones para topes de campaña, y esto que tiene libertad configurativa de los congresos para fijarlo en la ley. También sería interesante que nosotros en la Sala Superior hemos emitido las opiniones 4 del 2020 y la 14 del 2020, que habla de algunos financiamientos en algunas entidades como la de Querétaro, y cómo se debe de manejar este término o este tema de financiamientos públicos y privados. Es muy recomendable que, si tienen oportunidad, puedan hacer la consulta de estas opiniones públicas, estas opiniones, ¿no?, que emitió la Sala Superior. Ahora bien, límites. Como les decía, no todo ya definimos quiénes sí pueden dar, y por tanto tengo entes que no pueden proporcionar ningún tipo de aportación, ni económica, ni en especie, ni de manera voluntaria, y serían básicamente instituciones como son los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ya sea federal, de entidades federativas, las dependencias de la Administración Pública Federal, estatal, municipal, Ciudad de México, organismos autónomos de la Ciudad de México. Y un punto bien importante, que es que no se permite que personas físicas o morales de naturaleza extranjera o que vivan en el extranjero den aportaciones, así como tampoco ningún tipo de organismo internacional. ¿Por qué creamos estos límites o estas barreras para la entrega de financiamiento privado? Bueno, precisamente para evitar, por un lado, el desvío de recursos cuando son autoridades, y por otra parte, para evitar la intromisión propiamente de actores o actores que pueden crear un desequilibrio o una vulneración a la independencia de las candidaturas. Ahora bien, un último punto que quisiera tratar es el de las candidaturas independientes. En este tema de candidaturas independientes vamos a tener que también existe un financiamiento público como un financiamiento privado. Solamente que aquí las variantes con relación a lo que es el partido político, tenemos que el financiamiento público única y exclusivamente va a ser destinado para gastos de campaña. Ese es tu primer punto, es decir, no puede ser utilizado un financiamiento público para el punto previo de una candidatura independiente, que es el apoyo ciudadano. Para obtener el apoyo ciudadano que manejan las personas que ostentan o que pretenden tener una candidatura independiente y obtener ese registro de candidatura independiente, bueno, pues básicamente el financiamiento público no puede ser utilizado para eso. Así que para ello solamente será a través de un financiamiento
privado costeado por las propias personas que aspiran a una candidatura. Ahora bien, no es aplicable en este punto el principio constitucional de prevalencia. Es la tesis 21 del 2015, donde habla de que no podemos obligar a ese respeto entre privado y público ya cuando ya tiene la candidatura independiente, de no ir más allá de, ¿no? Sin embargo, sí respetar el tope de gasto de campaña que se fije por las autoridades. Finalmente, podemos hablar de que ya una vez que está definido este monto, se trata como un partido político nuevo. En primer lugar, la candidatura independiente, es decir, solamente tendrá financiamiento público sobre el 30%, que sería para lo único que alcanzaría, y ya teniendo esta cantidad, se reparte el 33% para candidaturas. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Se suma el total de candidaturas de la misma en la elección, es decir, cuántas diputaciones de candidatura independiente hay, 2, 3, 4, 5. Y yo esa cantidad de financiamiento del partido político lo divido entre todos ellos. Este 3.3% todavía se subdivide como de acuerdo al número de candidaturas. Así que es interesante. Finalmente, en el tema de candidaturas independientes, sí quisiera tratar un criterio de la Sala Superior. Son tres sentencias que son la REC 417, la 200 JS 222 y el JDC 274, todas del 2018, donde se pronunció respecto a los financiamientos privados y específicamente a que existe un tope de gastos de campaña de aportación. Aquí es el 10% respecto al tope de gastos de campaña. Es decir, para que puedan dar el candidato, el simpatizante. ¿Qué es lo que sucede aquí? Al igual que en el privado de los partidos políticos, bueno, que se habla del 2% y del 10% que pueden llegar a otorgar máximo, en el tema de candidaturas, donde el candidato o la candidata pretende aportar en un financiamiento privado o un simpatizante, se marcaba en la ley que era el 10% de tope de gastos de elección, es decir, de lo que se fijaba de topes de gastos de campaña, solamente podía aportar el 10% la candidata o la persona simpatizante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vienen a controvertir, te dicen, no es proporcional ni equitativo, no es proporcional ni equitativo con relación a partidos políticos y candidaturas que van a través de esta vía. ¿Por qué? Porque ellos tienen como límite el tope de campaña, no el 10% de aportación sobre el tope de campaña. Se hace un test de proporcionalidad y lo único que se advierte es que sí se estaba vulnerando dentro del test de proporcionalidad el punto de proporcional. Efectivamente, resultaba inequitativo para quien ostentaba una candidatura independiente el tener la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias con una candidatura presentada por un partido político. Es por ello que no podías invalidarlo, pero si solicitas para efectos, establecer que el límite del financiamiento privado va a ser hasta que puedas llegar a erogar tantos recursos como el referido tope de gastos de campaña. El referido topes de gastos de campaña lo permite. Es por eso que tampoco se vulneraría el principio de permanencia de recursos que no tiene la candidatura independiente. Y con esto, básicamente, yo los porcentajes que se han establecido para este año en temas de candidatura independientes y pasaría el uso de la voz a mi compañero.
compañera para que continuara con el tema. Yo quedo a su disposición y agradezco el tiempo que me han brindado. Muy buenas tardes. Un viejo refrán señala que es de seres bien nacidos ser agradecidos, por lo que ajustándome a este estándar popular, le agradezco al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato su atenta invitación para participar en este evento académico. Desde luego, mi gratitud a la magistrada Mónica Dalí Soto Fregoso, de cuya ponencia formo parte en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por incentivar, respaldar nuestras participaciones en eventos de formación, investigación, capacitación y difusión, dentro de los que se inscribe el presente. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para dar pie a una presentación que quiero compartir. Yo les voy a platicar del financiamiento de campañas electorales, que es el módulo 9, pero me voy a ir al tema 4. Una parte del financiamiento público que se otorga a los partidos políticos y candidaturas independientes se debe de destinar para el gasto de campaña. ¿Qué es el gasto de campaña? Bueno, pues es una garantía constitucional que tienen los partidos políticos y candidaturas independientes. Esta prerrogativa debe ser equitativa y con elementos para llevar a cabo sus actividades. Además, debe de establecer reglas para el financiamiento y límite de las erogaciones en las campañas electorales. ¿Y qué es una campaña electoral? Bueno, pues son el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la obtención del voto. Los actos de campaña son aquellos en los que los candidatos y las candidatas se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de reuniones públicas, asambleas, marchas y propaganda electoral. La propaganda electoral es un conjunto de escritos, publicaciones, grabaciones, imágenes y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, las candidatas o los candidatos independientes. Esa distribución y colocación de la propaganda electoral debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso y en todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comercial. La intención de promover una candidatura o un partido político debe considerarse como una propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. Y bueno, estos gastos de campaña tienen ciertos elementos que son importantes que se ajusten todos en un mismo momento, ¿no? Estos elementos los encontramos en la tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intitulada Gastos de campaña, elementos mínimos a considerar para su identificación. Y en esta tesis nos indican que son 3 elementos los que debe de cumplir un gasto de campaña: finalidad, temporalidad y territorialidad. En cuanto a la finalidad, esto es que se genere un beneficio a un partido político, coalición o candidatura para obtener el voto de la ciudadanía. En cuanto a la temporalidad, se refiere a que esa entrega, distribución, colocación, transmisión y difusión de la propaganda se realice en un periodo de campañas electorales, así como que se haga en el periodo de intercampañas, siempre que se tenga la finalidad mencionada, es decir, que genere el beneficio a un partido político, coalición, candidatura, al difundir el nombre o imagen de la candidata o candidato, o se promueve el voto a favor de él o de ella. Y en cuanto a la territorialidad, bueno, pues consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Es decir, si es aquí en Guanajuato, pues bueno, tendrá que ser únicamente en este territorio. Y bueno, como estamos hablando de recursos económicos, hay una autoridad reguladora.
Esta autoridad reguladora es importante mencionar que se encarga de la vigilancia de que se cumpla con el destino de estos recursos. Para tal efecto es el Instituto Nacional Electoral a través de 3 autoridades: el Consejo General del INE, la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización. Bueno, el Consejo General emite los reglamentos y lineamientos en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones. La Comisión de Fiscalización ejerce las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico en materia de fiscalización a través de su órgano técnico. Y su órgano técnico pues es la Unidad Técnica de Fiscalización, que tiene a su cargo la recepción y revisión de los informes que presentan los partidos políticos, candidaturas independientes, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos en materia de rendición de cuentas. Y bueno, estas son las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral para comprobar que efectivamente ese destino de los recursos económicos se está utilizando debidamente. Estas facultades comprenden auditorías, verificaciones, inspecciones y otras indagaciones para obtener evidencias con respecto de operaciones, saldos e informes para establecer el cumplimiento o no de las disposiciones del origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos y candidatos y candidatas. Entre estos procedimientos se encuentran las siguientes: el monitoreo. Son los anuncios espectaculares. Se realiza en calles y avenidas durante la precampaña y la campaña. Impresos. Implica reunir y revisar la propaganda electoral en diarios, revistas y otros medios impresos. El monitoreo. Perdón, el Internet. Ese es el monitoreo que se hace en las páginas del sitio de Internet. Visitas de verificación. Las visitas de verificación son las diligencias de carácter administrativo que ordena la Comisión de Fiscalización y que tienen por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes. La confirmación con terceros. Bueno, esta es muy importante porque esta es una facultad de la Unidad Técnica de Fiscalización de requerir información a personas físicas o morales, públicas o privadas, relativa a operaciones celebradas con partidos políticos y candidatos independientes. La Unidad Técnica de Fiscalización también puede solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT informe de operaciones que se presuman de origen ilícito. Es decir, si algún partido político o candidato o candidata independiente hay alguna presunción de algún recurso que no esté bien y que tenga que ver o esté relacionado, por ejemplo, con una persona moral, la contratación de algún espacio publicitario, bueno, pues entonces la unidad técnica puede requerir a la persona moral. Ahora, no sabemos de dónde entró el dinero y demás, bueno, entonces vamos a pedirle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos informe cuál es el origen de ese dinero o de ese ingreso que está presentando el candidato, candidata o el partido político. Y bueno, esto es con respecto a algo muy importante. Todo esto se va haciendo en el momento de las campañas también, ¿no? O sea, va a ser simultáneo con todo lo que está pasando en el momento de campañas electorales. Y bueno, ahora, eso es lo que le toca al INE, ¿no? Por su parte. Ahora, ¿qué le toca a los partidos políticos y a las candidatas o candidatos independientes? Bueno, pues los partidos, ¿qué es lo que les toca? Bueno, un proceso de fiscalización de campaña. En las candidatas y los candidatos entregan un informe de campaña a la Unidad Técnica de Fiscalización por el periodo contado a partir del inicio de la campaña
y se presenta la conclusión de cada mes. ¿Cómo es esto? Bueno, una vez entregados los informes de gastos de campaña, la unidad técnica revisará la documentación presentada. Posteriormente, revisará los ingresos y egresos e informará a los partidos políticos, a las candidatas o candidatos, la existencia de errores u omisiones y los prevendrá para que presenten las aclaraciones. Después del último informe, la unidad técnica emitirá el dictamen consolidado y el proyecto de resolución. La Comisión de Fiscalización aprobará el proyecto emitido por la unidad técnica. Una vez aprobado por la Comisión de Fiscalización, se someterá a consideración del Consejo General los proyectos para que estos sean votados. Es muy importante resaltar que los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la unidad técnica contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos y las aclaraciones o rectificaciones que se presentaron después de haberles notificado con ese fin. ¿Y esto por qué? Bueno, porque este proceso tiene como fin principal el compromiso de prever los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables de los partidos políticos. Entonces, no nada más es bueno, ¿sabes qué? Ahí tienes una omisión, corrígemela, te la traigo. No importa que se subsane. Todo eso, para efecto de transparencia, es que se va a hacer de conocimiento al final del informe, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los partidos políticos, candidatas o candidatos independientes, tienen la obligación de aplicar el financiamiento con el que se disponga exclusivamente para los fines que fueron entregados, en observancia al compromiso real y efectivo de los principios de racionalidad y austeridad que deben prevalecer en las finanzas del país. Ahora, nos vamos con el siguiente tema, que es obligaciones constitucionales y legales para el financiamiento de las campañas electorales de mujeres. Bueno, como ya mencionamos, esta prerrogativa esta prerrogativa la tenemos inmersa de manera general en el artículo 41, párrafo segundo, base 2, que contempla el otorgamiento de recursos en efectivo para el desarrollo de las campañas electorales. Sin embargo, además de eso, tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su artículo 32, numeral 1, inciso B, fracción segunda, nos indica que es una atribución del instituto en los procesos electorales el reconocimiento a los derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, de las candidaturas a cargos de elección popular. Por su parte, el artículo 55 nos indica que es una atribución de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ministrar a los partidos, entre otros, el financiamiento público a que tienen derecho. Y finalmente, el artículo 407 dispone las candidaturas independientes también tendrán derecho a recibir un financiamiento público para sus gastos de campaña, por lo que para efectos de distribución, dicho financiamiento y de las prerrogativas a que tienen derecho, en su conjunto serán consideradas como un partido político de nuevo ingreso. Y bueno, además de esto, ya vimos que está regulado el financiamiento, pero yo quiero que nos acordemos de qué fue la reforma del 6 de junio de 2019. Bueno, en la exposición de motivos que dio origen a esta reforma, les voy a comentar algunos puntos importantes. En la exposición de motivos decía, la paridad de género con la que se cuenta, se contaba en ese momento en el Congreso de la Unión, era un paso más hacia la igualdad sustantiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, había pues cierta resistencia, ¿no? Un ejemplo de aceptar a las mujeres en los espacios de decisión. Se observaba que era la difícil aceptación de candidaturas paritarias en los puestos de elección popular, pues al principio se trataba de cumplirla, pero después aparecieron legisladoras que cedían su lugar a hombres y
Y también se daba que en los distritos menos competitivos era en la que los partidos políticos presentaban a mujeres, ¿no? Entre otras muchas cuestiones. En la exposición de motivos también se dijo que era necesario que nuestras autoridades reflejaran la conformación de géneros que existe en nuestra sociedad, estableciendo por ley la obligatoriedad de paridad en los órganos de decisión del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También decían que la paridad no podía limitarse simplemente a las candidaturas de cargos de elección popular por el Poder Legislativo, como sucedía a nivel federal y local en nuestro país. Y bueno, esta reforma, ¿qué fue lo que nos dejó, ¿no? O cuál es el punto importante? ¿Qué se consiguió? Bueno, pues se consiguió distribuir el poder político entre hombres y mujeres mediante mecanismos formales, toda vez que se garantiza la paridad de géneros en los cargos de elección popular. Y un ejemplo de esto es que en las senadurías elegidas según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas, existe la obligatoriedad de ser encabezadas alternadamente entre hombres y mujeres por cada periodo electivo. Ahora, volvemos a ese punto inicial de el financiamiento para las candidaturas de mujeres. El 20 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinó el financiamiento público de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2021. Bueno, ¿y qué es lo relevante en esta parte? Bueno, pues lo relevante es que no se especifica un financiamiento para mujeres. Se tendrán los mismos recursos económicos para el desarrollo de la campaña hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa? Ahora falta que las mujeres sean postuladas por los partidos políticos, pues si bien se ha logrado una igualdad formal de un 50 y 50%, en los cargos horizontales y verticales, falta la igualdad sustantiva. Y aquí quiero hacer mención de, ya que estamos hablando de financiamiento, algo bien importante. El artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos nos indica que los partidos políticos el artículo 41, base segunda, inciso C, del financiamiento, cuando estamos hablando de financiamiento, nos indica lo siguiente, se los voy a leer textual. El financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá a un 3% del monto total de financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. ¿Esto qué significa? Que los partidos políticos tienen un 3% tienen que destinar un 3% de ese financiamiento que tienen para la capacitación, entre otras cosas. Aquí se habla en general, la capacitación política y demás tareas, ¿no? Sin embargo, la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 25 que son obligaciones de los partidos políticos, entre otros, elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la ley, ¿no? Dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción, desarrollo y liderazgo político de las mujeres. Por su parte, esta mencionada normativa establece como documentos básicos y principales de los partidos políticos 3: la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Respecto al segundo, al del inciso B, este programa de acción nos indica en el numeral 38, inciso 1, base 1, inciso E,
que el programa de acción determinará las medidas para establecer mecanismos de promoción y acceso a las mujeres a la actividad política del partido, así como formación de liderazgos políticos. En cuanto a los estatutos, en el artículo 39 nos indica que deberán establecerse los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración, liderazgo político de mujeres al interior del partido. Es decir, que una parte del financiamiento otorgado a los partidos políticos se debe destinar para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres. O sea, si bien no hay un financiamiento específico para las mujeres, para la campaña de las mujeres, bueno, sí existe una parte de financiamiento de los partidos políticos para la capacitación y desarrollo del liderazgo de las mujeres. Esta circunstancia no es nueva, esto ya lo teníamos en un 2% anteriormente ya en la Constitución. Sin embargo, no existe una reglamentación clara que permita determinarles a los partidos políticos las acciones a emprender, lo cual provoca confusión, queremos pensar, al no saber qué deben de implementarse, cómo debe de ser esa capacitación, cómo debe de ser esa promoción y desarrollo para el liderazgo político de las mujeres. ¿Y ello por qué? Porque, bueno, ¿qué significaría llevar a cabo esas capacitaciones? Bueno, pues significa más mujeres en cargos de elección popular, pero también significa más mujeres en los órganos de dirección de los partidos políticos. La capacitación de las mujeres puede ser el motor fundamental para el ejercicio del poder. Por ello, es necesario el compromiso de los partidos políticos en verdaderamente dar destino a esa parte del financiamiento público relativo a la capacitación de las mujeres. Y bueno, ¿qué es lo más relevante de esto que platicamos? Bueno, que existe un financiamiento público, pero ese financiamiento es igualmente para hombres y mujeres. ¿Qué quiero decir? Entonces, mujeres que van a ser candidatas, se van a postular para candidatas, deben de saber y entender que el financiamiento es igual para hombres y para mujeres. ¿Por qué? Porque ya está en la ley. Hay una igualdad formal. La ley nos indica que el financiamiento va a ser parejo. Pero ahora, ¿qué falta? Falta que los partidos políticos postulen a más mujeres. ¿Y qué falta de los partidos políticos? Que ese porcentaje de financiamiento público lo utilicen verdaderamente para eso, para capacitar a mujeres, porque les reitero, la capacitación de nosotras puede ser un motor fundamental para el ejercicio del poder. Por ello es necesario, reitero, el compromiso de los partidos políticos. Entonces, mujeres militantes de los partidos políticos, preguntemos, hagamos olas en cuanto a este pedacito de financiamiento que tienen, para que en verdad los partidos políticos nos capaciten, ¿no? O las capaciten, haya ese liderazgo, ese verdadero liderazgo femenino. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho el tiempo y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.